Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Para los que se unen a esta familia por primera vez, bienvenidos. Espero que se sientan tan a gusto como en casa y que formen parte de nuestra creciente comunidad. No olviden suscribirse y activar la campanita, porque no querrán perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán chismes jugosos, entrevistas exclusivas y sobre todo mucha, pero mucha diversión. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en un océano de preguntas prohibidas, esas que todos se hacen en secreto pero nadie se atreve a formular en voz alta. Y no solo eso, sino que se las vamos a plantear a una figura que ha vivido en el ojo del huracán, un personaje controvertido, alguien que no teme decir lo que piensa, Demetrio Benissimo. Sí, lo escucharon bien. Después de mucha insistencia, logramos sentar a Demetrio frente a la cámara y ¡ay, Dios mío! Las revelaciones que salieron de esa entrevista son de infarto. Prepárense. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si este vídeo les gusta, si disfrutan el contenido, si se ríen aunque sea un poquito, denle like. Compártanlo con sus amigos, con su familia, incluso con sus mascotas. Cuantos más likes y compartidas tengamos, más personas podrán descubrir esta bomba que hemos preparado. Y por supuesto, no olviden suscribirse, porque tenemos muchísimas más entrevistas explosivas y contenido exclusivo en camino. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la entrevista. La verdad es que conseguir que Demetrio aceptara esta entrevista fue una verdadera odisea. Tuvimos que prometerle, casi jurarle solemnemente, que no nos andaríamos con rodeos y que le haríamos las preguntas más directas y sin censura. Y así lo hicimos. ¿Están listos para escuchar lo que dijo? Agárrense fuerte. La primera pregunta que le lanzamos fue sobre su relación con, bueno, ya saben quién. Esa famosa actriz con la que se le vio hace unos meses en Mónaco. Las fotos dieron la vuelta al mundo. La prensa rosa, los tabloides y las redes sociales estallaron en un torbellino de especulaciones. ¿Romance secreto? ¿Amistad conveniente? ¿Negocios turbios? Le preguntamos directamente, sin paños calientes, Demetrio, ¿qué pasó realmente en Mónaco? Y su respuesta, fue impactante. Nos reveló la verdad detrás de esas fotografías, una verdad que nadie había osado revelar antes. No voy a adelantarles mucho, pero digamos que involucra un contrato millonario, una cena ultra elegante, una suite presidencial con vistas al Mediterráneo y una confesión inesperada que podría cambiarlo todo. Una bomba. Pero eso no fue todo. También le preguntamos sobre sus problemas con la justicia. Ustedes saben, esos rumores persistentes que circulan sobre supuestas irregularidades en sus negocios. Muchos lo han criticado, lo han juzgado severamente, lo han acusado de todo tipo de delitos. Pero, ¿qué tiene él que decir al respecto? Le preguntamos sin miramientos, sin rodeos, Demetrio, ¿eres culpable o inocente? Y su respuesta, con la mirada fija a la cámara, un tono de voz sereno pero firme, fue absolutamente contundente. Nos dio su versión de los hechos, explicando cada detalle, cada acusación, cada rumor infundado. Nos llevó a través de un laberinto legal, mostrando documentos, correos electrónicos y testimonios que, sinceramente, después de escucharlo, me dejaron pensando, ¿será posible que todo este tiempo lo hayamos juzgado injustamente? ¿Será que la opinión pública se ha dejado llevar por la vorágine mediática sin conocer la verdad? Y hablando de rumores, no podíamos dejar de preguntarle sobre su famoso y amargo conflicto con su ex socio. Ese sí que fue un culebrón. Ustedes saben, ese drama que terminó en los tribunales, con demandas millonarias y acusaciones cruzadas, y que llenó las portadas de todas las revistas del corazón y programas de televisión. Se dijeron tantas cosas, se lanzaron tantas acusaciones incendiarias, que al final nadie sabía qué creer. La opinión pública estaba dividida, unos lo apoyaban a él, otros a su ex socio, y en medio de todo, una empresa a punto de colapsar y años de amistad reducidos a cenizas. Así que le preguntamos directamente a Demetrio, ¿qué fue lo que realmente pasó con tu ex socio? ¿Quién tenía la razón? ¿Hubo traición, ambición desmedida o simplemente diferencias irreconciliables? Y su respuesta, lejos de ser un ataque virulento o una sed de venganza, fue una reflexión profunda y madura sobre la amistad, la traición, la ambición desmedida, el poder del dinero y, sorprendentemente, el poder del perdón. Confieso que en ese momento hasta a mí se me escapó una lagrimita. Pero no todo fueron dramas legales y conflictos personales.
También quisimos conocer al Demetrio más allá de la imagen pública, al hombre detrás del empresario. Le preguntamos sobre su vida personal, sobre sus sueños frustrados, sobre sus miedos más profundos. Le preguntamos sobre su familia, sobre sus amigos de verdad, sobre lo que realmente le importa en la vida, más allá de los negocios y la fama. Y su respuesta fue sorprendentemente inspiradora. Nos habló de sus padres, de su humilde infancia en un barrio obrero, de los valores que le inculcaron y que lo han guiado a lo largo de su vida, incluso en los momentos más difíciles. Nos habló de sus amigos, de esos que han estado a su lado en las buenas y en las malas, de esos que no lo juzgan por su fortuna o su fama, sino que lo quieren por quien es realmente. Y nos habló de sus sueños, de esas metas que aún le quedan por alcanzar, de esos proyectos que le ilusionan y que le dan fuerzas para seguir adelante. En ese momento vimos un Demetrio diferente, un Demetrio humano, vulnerable, auténtico, lejos de la imagen fría y distante que proyecta en los medios. Y por supuesto, no podíamos terminar la entrevista sin preguntarle sobre su futuro. ¿Qué le espera a Demetrio Benissimo? ¿Cuáles son sus próximos proyectos empresariales? ¿Tiene planes de retirarse y disfrutar de su fortuna? ¿Dónde se ve en 5 años? Le hicimos todas estas preguntas sin dejar ninguna en el tintero, y su respuesta fue ambiciosa, pero también sorprendentemente realista. Nos contó sobre sus planes para expandir sus negocios a nuevos mercados, sobre sus innovadores proyectos filantrópicos, sobre su deseo de dejar un legado positivo en el mundo, más allá de su éxito empresarial. Y sinceramente, después de escucharlo, me quedé con la sensación de que Demetrio Benissimo tiene mucho más que ofrecer de lo que la gente cree y de que quizás aún no ha mostrado su mejor versión. Para añadir un poco más de detalle, profundizamos en algunos temas clave durante la entrevista. En cuanto a la famosa actriz de Mónaco, Demetrio explicó que la relación era estrictamente profesional. Estaban explorando la posibilidad de que ella se convirtiera en la imagen de una nueva línea de productos de lujo de su empresa. La cena elegante, según él, fue simplemente una reunión de negocios en un ambiente más relajado. Sin embargo, admitió que durante la cena hubo una conversación más personal donde la actriz le confesó su admiración por su trayectoria y su interés en involucrarse en proyectos filantrópicos, lo que sorprendió gratamente a Demetrio. Sobre sus problemas legales, Demetrio insistió en su inocencia y afirmó que está cooperando plenamente con las autoridades. Señaló que las acusaciones se basan en interpretaciones erróneas de transacciones financieras complejas y que confía en que la verdad saldrá a la luz. Argumentó que ha sido víctima de una campaña de difamación orquestada por sus competidores para dañar su reputación. En relación con su ex socio, Demetrio expresó su tristeza por cómo terminó su amistad. Reconoció que ambos cometieron errores y que la ambición y el estrés del negocio los llevaron a tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, dijo que está dispuesto a dejar el pasado atrás y que incluso ha considerado la posibilidad de reconciliarse con su ex socio en el futuro. En cuanto a su futuro, Demetrio reveló que está invirtiendo en energías renovables y en proyectos de desarrollo sostenible. Dijo que le preocupa el cambio climático y que quiere utilizar su fortuna para marcar una diferencia positiva en el mundo. También mencionó su interés en apoyar a jóvenes emprendedores y en promover la educación en comunidades desfavorecidas. En resumen, esta entrevista con Demetrio Benissimo fue una montaña rusa de emociones. Hubo momentos de tensión palpable, momentos de risas espontáneas, momentos de profunda reflexión y momentos de genuina inspiración. Logramos hacerle las preguntas que nadie se atrevía a formular, y obtuvimos respuestas honestas, sinceras y sorprendentes. Descubrimos un Demetrio diferente, un Demetrio humano, vulnerable, auténtico, muy lejos de la imagen estereotipada que se tiene de él. Y sobre todo confirmamos que detrás de la imagen pública, hay una persona con sueños, miedos y deseos como todos nosotros. Y eso fue todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo disfruté haciéndola. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por ver el vídeo, por suscribirse al canal y por formar parte de esta increíble comunidad. Recuerden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Creen que Demetrio Benissimo es culpable o inocente? ¿Qué otras preguntas le harían si tuvieran la oportunidad? Quiero saber su opinión. Su feedback es muy importante para mí. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, denle like. Si les encantó, compártanlo con todos sus contactos. Y si no quieren perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones.
Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme lleno de buena energía. Hasta la próxima.